No debemos olvidar que en el hipotético caso que no va a ocurrir, que pusieran fin a la revolución, hay aquí, o para aquí, para Cuba, una ley Helms-Burton. Esa la vamos a ver ahora. Cuba, en ese hipotético caso, llevaría un coordinador, un americano que va a dirigir todo, un norte. Eso es falso. Eso del coordinador es falso. La ley no dice eso. Y se las voy a enseñar ahora entero. No dice eso. Norteamericano. Y ese coordinador, como primera tarea, tiene que se devuelva a los ladrones y asesinos batistianos. Eso también es falso. Esa no es la primera tarea ni es lo primero que dice la ley. Todo aquello que habían robado a este pueblo. Eso también es falso. No habla de la devolución de ningún asesino, ningún batistiano, nada. Falso. Ya no a nosotros, a estas generaciones, pero sí, tal vez a nuestros padres, a nuestros abuelos y otras generaciones mucho más allá. Falso. Todo eso es falso. Es quizás donde vives hoy, es quizás tu casa, donde está tu escuela. Hasta la tierra hay que devolverla. Falso. Pero además, te voy a poner ahora un caso real. Imaginen que llega alguien a su casa y les roba el televisor. Y se va con el televisor. ¿Qué tú haces en ese caso? Tú vas a la policía, le dices a la policía, oye, me robaron el televisor. Fulanito de tal, yo lo vi, me robó el televisor. ¿Cuál es el trabajo de la policía desde ese momento? Bueno, recuperar tu televisor para devolvértelo y además sancionar a fulanito de tal que te robó el televisor. La policía no lo sanciona. La policía lo captura y lo pone ante un tribunal. Y es el tribunal, la ley, entonces el que lo sanciona. Llevemos esto a lo que está diciendo Umbrete. Umbrete no quiere que te devuelvan el televisor. ¿Por qué? Ah, no, porque fulanito de tal que ya te robó el televisor, ahora sus hijos están viendo el televisor y claro, ¿cómo le vas a quitar tú el televisor a fulanito? Sus hijos están ahí sentados viéndolo y pobrecitos, no. A que el mundo no funciona así, ¿verdad? Bueno, Umbrete pretende que el mundo funcione así. Todo lo que se robaron estos descarados desde el 59 hasta el 68, que no solo fueron propiedades de Estados Unidos, también fueron propiedades de cubanos, cubanos que no eran batistianos, cubanos que no eran grandes empresarios, cubanos que no eran terratenientes, cubanos que tenían una tienda en una esquina, esa tienda se la robaron. Hay un montón de propiedades. Propiedades de cubanos, no de americanos, de cubanos que se las robaron ellos. No de batistianos, no de policía de Batista, no, no, no. El español que trabajó toda su vida, que se la robaron. El guajiro que después de trabajo de su abuelo, trabajo de su padre, trabajo suyo, se pudo comprar un camioncito y se lo quitaron. El que trabajó toda su vida con su esposa y se compró una casita en la playa y una casa en la ciudad, lo obligaron a quedarse con una. Esos no eran americanos, hombrete. Esos eran cubanos. Esos no eran batistianos, hombrete. Eso era gente del pueblo. Dice Umbrete que la ley Helms-Burton habla de un asesor de Estados Unidos, de un coordinador, y que habla de devolver todas las propiedades a los asesinos. Miren esto. A mí me gustan los datos, no las ideas, los datos. Yo les voy a enseñar qué dice la ley Helms-Burton. Esto que está acá es la ley. Todo esto es la ley Helms-Burton. Déjenme subirlo para que lo vean desde el principio. Ley Helms-Burton o ley libertad. A ver si dice lo que dice Umbrete. El título 1 de la ley, bueno, está el informe de la conferencia, todas las secciones de la ley, todo esto es una especie de índice donde te va diciendo qué se va hablando
en cada título. Aquí están todas las explicaciones de los títulos de la ley. La ley Helms-Burton, definiciones. Todo esto es el preámbulo. Y aquí empieza el título 1 de la ley. ¿Qué dice el título 1 de la ley Helms-Burton? El título 1 habla de las sanciones, específicamente sanciones contra el gobierno de Castro, no contra el pueblo cubano, contra el gobierno de Castro. A partir de ahí, ya comienza la manipulación de la ley Helms-Burton. Escucha, cubano de dentro, para que luego no te hagan más cuentos. Aquí se establece por qué son las sanciones. Por el robo de propiedades, cómo va a proceder el presidente, cómo va a proceder el secretario del Tesoro ante el robo de propiedades, las enmiendas que se realizan de secretaría, la denegación de visado a determinados nacionales cubanos vinculados con el régimen. Todo esto es las sanciones, ¿vale? A lo que se refiere un brete en la ley es a un coordinador, a quitar casas, a todo eso. Eso está aquí, miren, en el título 2. Título 2 de la ley Helms-Burton. Escucha, cubano, ayuda a una Cuba libre e independiente. ¿Qué va a hacer Estados Unidos cuando en Cuba exista un gobierno de transición hacia una democracia y una democracia? ¿Qué dice el título 2 de la ley Helms-Burton? La política de Estados Unidos, no del presidente, no del Lester Mayory, no, así funcionan las cosas. Cuando es política de un país, se hace ley. Cuando es opinión o punto de vista de un político, es un memorándum. Esta es la política de Estados Unidos. La política de Estados Unidos es la siguiente: reconocer que la libre determinación del pueblo cubano es un hecho, es un derecho soberano y nacional de los ciudadanos de Cuba, que debe ejercerse sin injerencias del gobierno de cualquier otro país. Es decir, los Estados Unidos reconocen que el pueblo cubano es y debe ser soberano, independiente y que no se pueden meter ni Estados Unidos ni ningún otro país. ¿Qué más dice? Los Estados Unidos van a estar prestos a proporcionar al pueblo cubano asistencia humanitaria para el desarrollo y otros tipos de asistencia económica. Quiere decir, en cuanto tengamos democracia, los primeros que nos van a ayudar a evolucionar son los Estados Unidos, en forma de asistencia humanitaria y asistencia para el desarrollo y otros tipos de asistencia económica que vamos a ver más abajo. Aquí no estamos viendo un enemigo que te dice que te quiere exterminar por hambre. Aquí estamos viendo a alguien que te está diciendo, pueblo, yo ahora no te puedo ayudar porque ahí tienes una dictadura criminal que me ha robado y le ha robado a mis ciudadanos. Pero en cuanto tú seas libre, aquí estoy yo para ayudarte. Ley en Estados Unidos. ¿Qué más dice? En el punto 5. En solidaridad con el pueblo cubano, proporcionar formas adecuadas de asistencia. ¿A quién? Al Partido Comunista, no. A un gobierno de transición en Cuba. Para facilitar el rápido paso de ese gobierno de transición a un gobierno electo democráticamente en Cuba como resultado de la expresión de la libre determinación del pueblo cubano y para apoyar a ese gobierno electo democráticamente. Aquí no están hablando de coordinador. Aquí no están hablando de que un americano sea el que venga a decirnos lo que tenemos que hacer. No. Aquí lo que se está diciendo es tu gobierno cubano, tu gobierno de transición, que lo vas a formar tú como te dé la gana a ti, yo lo voy a ayudar para que transicione y además cuando ya haya una democracia y un gobierno ya que no sea de transición, que sea un gobierno electo, también lo vamos a ayudar. Esto es lo que dice la ley Helms-Burton. ¿Qué más dice la ley Helms-Burton? Que no te dice un brete. Mediante dicha asistencia, facilitar la transición pacífica a la democracia representativa y a una economía de mercado en Cuba y consolidar la democracia en la isla. Aquí no están hablando de baño de sangre.
Aquí no están hablando de invadir, de tirar tiro, de matar gente. Aquí están hablando de transición pacífica, de ayuda económica, de ayuda humanitaria, de ayuda al desarrollo. Entregar esa ayuda, escucha, al pueblo cubano solo por conducto de un gobierno de transición en Cuba, de un gobierno electo democráticamente en ese país, de organizaciones del gobierno de los Estados Unidos o por mediación de organizaciones de los Estados Unidos internacionales o autóctonas no gubernamentales. De todas esas organizaciones, ninguna de ellas es la dictadura, ni un supervisor americano. De todas ellas, te va a llegar la ayuda. ¿Qué más dice la ley Helburton? Exhortar a otros países y organizaciones multilaterales a que presten una asistencia similar y trabajar en cooperación con esos países y organizaciones en la coordinación de la asistencia. Aquí no se está hablando de que vamos a apoyar, vamos a quedarnos con Cuba. Aquí se está hablando de vamos a decirle a todo el mundo que también ayude al pueblo cubano que está transicionando hacia una democracia. ¿Qué más dice la parte 9, el apartado 9? Asegurar que tan pronto se instituya un gobierno de transición en Cuba, se proporcione y distribuya una asistencia adecuada al pueblo de esa nación. No dispensar ningún tratamiento de preferencia a persona o entidad alguna, ni influir a su valor en la selección que haga el pueblo cubano en su futuro gobierno. Es decir, no meterse en la política, no meterse en las elecciones, no meterse en la parte interna de Cuba. Eso es lo que dice la ley Helburton, descarados, que se la han ocultado al pueblo cubano siempre. ¿Qué más dice la ley Helburton? A ver. Ayudar a un gobierno de transición en Cuba y a un gobierno electo democráticamente en la isla a preparar a las Fuerzas Armadas cubanas para que desempeñen un papel adecuado en una democracia. Es decir, quitarte de arriba las Fuerzas Armadas revolucionarias que responden al Partido Comunista, ayudarnos a preparar un ejército de verdad que responda a la democracia, a la ley, al orden, a los derechos humanos y a la Constitución. Eso dice la ley Helburton. Seguridad para nosotros. ¿Qué más dice la ley Helburton? Estar listos para iniciar negociaciones con un gobierno electo democráticamente en Cuba a fin de devolver, escucha, a fin de devolver a ese país la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo o de renegociar el acuerdo actual en condiciones mutuamente aceptables. Esto no te lo dijo Umbrete en el noticiero. Umbrete no te ha dicho que la ley Helburton dice que cuando hay un gobierno democrático en Cuba, Estados Unidos se va a sentar con ese gobierno y le va a decir, a ver, ¿qué quieres hacer con Guantánamo? Te lo damos, te lo seguimos alquilando, ponemos otra base más, no nos metemos más en Guantánamo. ¿Qué quieres tú hacer con Guantánamo? Y ahí tú los ves, hay que devolver la base. Sí, Estados Unidos dice en la ley Helburton que está totalmente en disposición de devolverla, pero no a una dictadura militar, a un gobierno democrático. Fíjate cuántas cosas dice la ley Helburton que tú ni sabías. ¿Qué más? A ver, dice la ley Helburton. Tomar medidas para levantar el embargo económico de Cuba cuando el presidente determine que se ha iniciado una transición hacia un gobierno democráticamente electo en el país. Es decir, el embargo y la devolución de la base naval de Guantánamo, de la única cosa que dependen es de que en Cuba haya democracia. Ya. De que en Cuba haya un gobierno electo democráticamente. Ya. No depende de más nada. Es fácil la solución del problema. Dice también, ayudar a un gobierno democráticamente electo en Cuba a fortalecer y estabilizar su moneda nacional. Cubano, tu moneda nacional ahora mismo no vale nada. Nada. 325 pesos un dólar. ¿Sabes lo que dice la ley Helburton, cubano? Que Estados Unidos va a ayudarte a que tu peso vuelva a valer otra vez lo que valía antes, lo mismo que el dólar, 1 por 1.
¿Cómo se hace esto? Metiéndote el ejército de Estados Unidos allí, interviniendo el país. No. Esto se hace a partir de libertad, libre mercado, negocios, inversiones. El Partido Comunista de Cuba ha enterrado el peso cubano. El enemigo imperialista, yanqui, malo, quiere restablecer el valor del peso cubano. Mira tú. Eso tampoco te lo dijo Humberto. Ya te lo digo yo, no te preocupes. ¿Qué más dice la ley Herburto? Autorización en la sección 202 de asistencia al pueblo cubano. Autorización. El presidente elaborará un plan para prestar asistencia económica a Cuba en el momento en que determine que se encuentra en el poder un gobierno cubano de transición o un gobierno cubano electo democráticamente. Ayuda desde Estados Unidos a una Cuba democrática. Ahí está. ¿Qué más se autoriza? Alimentos, medicinas, suministros, equipos médicos y la asistencia que permita atender necesidades energéticas urgentes. Esto dice la ley Herburto, que se te van a acabar los apagones, que van a atender tus necesidades energéticas, la misma que no puede atender el Partido Comunista hoy, que por eso estás en la calle. Esas necesidades, lo dice la ley Herburto, que las van a atender, para que luego no te haga cuenta un brete. Necesidades energéticas urgentes en la medida necesaria para satisfacer las necesidades humanas básicas del pueblo cubano. La ley Herburto te va a salvar el culo a ti dentro de Cuba. Y tú pensando que era que el imperialismo quería apoderarse de ti. Hasta la luz te va a poner Estados Unidos con la ley Herburto. Hasta la luz te la va a poner. Solo después de que un gobierno de transición esté en el poder en Cuba, se permitirán sin restricciones los viajes para visitar a sus familiares. Es decir, cuando hay un gobierno, entiéndelo, coño, entiéndelo, cubano. Cuando hay un gobierno democrático en Cuba, o al menos un gobierno de transición, la gente va a poder ir y volver sin restricción. Ahora no. Porque ahora hay una dictadura y te meten al Rocha infiltrado y te meten a los 5 espías de la Red Avispa o a los 20 y pico infiltrados. Porque la dictadura militar lo que busca es eso. Cuando no haya dictadura militar, cuando haya democracia, ahí lo tienes. ¿Qué más dice? A ver. La asistencia a un gobierno electo democráticamente en Cuba estará sujeta a una autorización de las consignas y su disponibilidad. Evidentemente, te van a ayudar en dependencia de los recursos que hay en Estados Unidos. Dicha asistencia económica podrá incluir, ¿qué va a incluir la asistencia económica? Asistencia prestada con arreglo al capítulo 1, a la parte 1, relativa a la asistencia para el desarrollo, y el capítulo 4, la parte 2, relativa al Fondo de Apoyo Económico de la Ley de Ayuda al Exterior del año 61. ¿Qué más? Asistencia prestada de conformidad con la ley para el fomento y la asistencia al comercio agrícola, comida para los guajiros que no tienen nada, financiación, garantías y otras formas de asistencia prestadas por el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos, comida, recursos, tecnología. ¿Qué más? Apoyo financiero proporcionado por la Corporación de Inversiones Privadas en el extranjero para proyectos de inversión en Cuba. Desarrollo, empresas, inversiones, dinero, salarios. ¿Qué más? Asistencia que preste el organismo de comercio y desarrollo, programas del Cuerpo de Paz, cualquier otra asistencia apropiada para la aplicación de la política que se enuncia en la sección 201. Asistencia para el ajuste militar. ¿Qué quiere Estados Unidos? Meterse dentro de Cuba con el ejército. ¿Qué quiere Estados Unidos? Invadir Cuba militarmente, como dice Bruno, como dice Umbrete, como dijo Fidel 500 veces. ¿Qué dice la ley?
porque en la ley está la política del gobierno, no lo que quiere el presidente, no lo que quiere el secretario de Estado. No, 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 no. En la ley está la política del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué dice la ley? Asistencia para el ajuste militar. La asistencia a un gobierno de transición en Cuba y a un gobierno electo democráticamente en Cuba también incluirá la asistencia en la preparación de las fuerzas militares cubanas para que se ajusten al cumplimiento de funciones propias de una democracia. Es decir, van a entrenar a la policía para que no te caiga a palos por decir patria y vida. Van a entrenar al ejército para que no salga a las calles con los reclutas con palos a reventarte la cabeza por decir libertad. Los van a entrenar para que funcionen como funciona un ejército en una democracia que se debe a los derechos, a la libertad y al pueblo, no a un partido. A eso también se van a dedicar. A eso también van a destinar dinero. A devolvernos la seguridad que perdimos. ¿Qué más? Con miras a obtener el consentimiento de otros países, de las instituciones financieras internacionales y de las organizaciones multilaterales para proporcionar a un gobierno de transición y a un gobierno electo democráticamente en ese país una asistencia comparable a la que presten los Estados Unidos conforme a la ley. Es decir, todo lo que va a dar Estados Unidos le va a pedir también a otros países y a otras instituciones que lo den. Imagínate la brutalidad de ayuda, recursos, tecnología, dinero que llegaría a Cuba si simplemente tenemos un gobierno de transición. Fuera así, levantado el país de golpe por ley en Estados Unidos. Estos son los que dicen que quieren ahogarte de hambre, matarte de miseria, que te coman los piojos. Estos. Ahora la pregunta es otra vez, ¿por qué no te han enseñado un Bretel de la mesa redonda que dice que es la verdad, que dice que él no sé qué, que él sí, que el otro que rasga las vestiduras de la no sé cuánto? ¿Por qué no te han leído esto? Pregúntatelo para que veas tú la respuesta que te va a venir. ¿Por qué no te lo han leído? Te están poniendo a tu mejor aliado como enemigo. ¿Por qué? ¿Qué más dice la ley? Dice que cuando el presidente encuentre en Cuba o haya en Cuba o se realice en Cuba un gobierno de transición o ya haya un gobierno democrático, se va a crear una comisión Estados Unidos-Cuba. ¿Para qué se va a crear esta comisión con el representante que diga el régimen, el gobierno democrático cubano? ¿Para qué se va a crear esta comisión? Para garantizar que se coordinen las actividades del gobierno de Estados Unidos, del sector privado encaminado a dar respuesta al cambio ocurrido en Cuba y a promover en la isla el desarrollo basado en el mercado. Es decir, el asesor que decía Umbrete norteamericano no está por ninguna parte. Aquí está claro que se va a crear una comisión con la parte cubana democrática para que sea la parte cubana la que gestione todo el tema de las ayudas. Celebrar encuentros periódicos entre los representantes de los sectores privados de los Estados Unidos y Cuba con el fin de facilitar el comercio bilateral. Esto que hay aquí es MIPYMES en libertad. Eso que está ahí es la garantía del comercio libre y que de que las MIPYMES o las pymes en Cuba, en una Cuba libre, tengan acceso al mercado norteamericano. No solo acceso al mercado norteamericano, tengan además el asesoramiento y los recursos del sector privado de Estados Unidos y del gobierno para desarrollar Cuba. Es esto. Ah, y tú pensabas que las MIPYMES eran creadas por la revolución y que la revolución tenía el mérito. No, no, no. Ya la ley Helms-Burton tiene establecido lo que va a pasar con las MIPYMES, pero en libertad, no en una dictadura. Levantamiento del embargo económico a Cuba. ¿Qué tiene que pasar
para que se levante el embargo. Eso también lo dice la ley Helms-Burton. Fíjate todo lo mala, lo terrible, lo criminal que es la ley Helms-Burton. Que básicamente el título 2 entero lo que dice es: te vamos a inundar de dinero para que puedas salir del agujero de mierda en el que estás. Pero una vez seas libre, porque si no el dinero se lo va a seguir trincando la dictadura comunista. Una vez tú seas libre, te vamos a inundar de dinero y te vamos a sacar de la mierda así, en 2 días. Ahora, la ley Helms-Burton establece las sanciones, pero también establece cómo se levantan las sanciones. Y esto es mágico, porque básicamente lo que dice la ley Helms-Burton es que para que se levanten las sanciones, lo único que tiene que existir en Cuba es democracia. Te lo voy a leer, mira. Medidas presidenciales. Cuando el presidente determine, de conformidad con el párrafo 1, inciso 6 de la sección 203, que se encuentra en el poder en Cuba un gobierno de transición y notifique esa determinación ante los comités pertinentes del Congreso, tras celebrar consultas con el Congreso, quedará autorizado a tomar medidas destinadas a suspender el embargo económico de Cuba, así como el derecho de acción estipulado en la sección 302 con respecto a demandas posteriores presentadas contra el gobierno cubano, en el grado en que dichas medidas contribuyan a sentar las bases estables para un gobierno electo democráticamente en Cuba. ¡Voilà! Se fue el embargo. ¿Qué tiene que existir para que levanten el embargo? Embargo que hoy no funciona, por cierto. Pero igualmente, lo único que tiene que existir es democracia. ¿Quién no quiere democracia? El Partido Comunista. ¿Por qué el Partido Comunista no quiere democracia? Porque quiere mantenerse en el poder, porque quiere mantener sus privilegios, porque quiere seguir viviendo a costa tuya. Por eso no te han contado esto de la ley Helms-Burton. No te lo han contado. Y jamás te lo iban a contar si no te lo digo yo. El enemigo, el del norte, el monstruo revuelto y brutal, ese mismo es el que te dice: escúchame, cubano, mira, estás en la mierda por culpa de los comunistas. Yo no te puedo invadir militarmente, porque también hay una ley que dice que no puedo. Pero que sepas que si algún día te quitas los comunistas de encima, nosotros estamos aquí para ayudarte. Ese enemigo brutal del norte te está diciendo: si algún día llegas a una democracia, que sepas que puedes mirar al norte, que desde el norte te va a llegar ayuda humanitaria, te va a llegar hasta para quitarte los apagones, te va a llegar dinero. Le vamos a decir a todo el mundo que te ayude también. Coño, qué malos son los Estados Unidos. Vamos a sentarnos contigo a ver si quieres que te devolvamos la base de Guantánamo. Fíjate qué malos son los Estados Unidos. Y entonces, ¿de quién es la culpa que tú estés hundido en la miseria? ¿De Estados Unidos? Aquí habla del fin del embargo. Y aquí detalla los requisitos para eliminar el embargo. Requisitos. Escucha, a ver si esto también te lo han dicho en el noticiero o en la mesa redonda, te lo ha dicho un brete. O te lo dijo la del partido de Santiago. Escucha. Requisitos. A los fines de esta ley, un gobierno de transición en Cuba es un gobierno que, claro, ellos le van a levantar el embargo cuando en Cuba hay un gobierno de transición o un gobierno electo democráticamente. Pero ellos tienen que definir qué es un gobierno de transición en la misma ley. ¿Qué es un gobierno de transición? Un gobierno que haya legalizado todas las actividades políticas. Haya puesto en libertad a los presos políticos y permitido la investigación de las cárceles cubanas por organizaciones internacionales de derechos humanos competentes. Es decir, cuando en Cuba haya libertad de partidos políticos y cuando se liberen a los presos políticos y organizaciones internacionales entren a Cuba a ver lo que pasa en las cárceles. Cuando eso ocurra, y los otros puntos, es cuando ellos van a decir: bueno, ya este gobierno es democrático o está transicionando hacia una democracia, así que vamos a ayudarlo. ¿Qué más? Otra condición, que se haya
disuelto los departamentos de seguridad del Estado, CDRs y brigadas de respuesta rápida. Es decir, que no hayan órganos para reprimir al pueblo cubano. Fíjate qué cosa más mala, que se acabe la represión en Cuba. Otra condición, que se haya expresado públicamente el gobierno de transición su compromiso de organizar elecciones libres. ¿Son malas las elecciones libres? Elecciones libres y justas para un nuevo gobierno. Fíjate qué cosa más loca, ¿no? Dice la ley del Burto. Quiere que la gente en Cuba no sea reprimida, quiere que los presos políticos no sigan existiendo, quiere que se revisen las condiciones en las cárceles cubanas, porque se cometen crímenes en las cárceles cubanas, quiere que se realicen elecciones libres, quiere que los cubanos tengan libertad para afiliarse en distintos partidos. Coño, qué mala la ley del Burto, ¿no? ¿Qué más dice? A ver. Que se celebren en una fecha oportuna y a más tardar dentro de los 18 meses siguientes el acceso al poder por un gobierno de transición, que se celebren elecciones libres en los siguientes 18 meses. Qué cosa más loca, ¿no? ¿Qué más? Con participación de múltiples partidos políticos independientes que tengan un acceso pleno y equitativo a los medios de difusión, libertad de prensa, libertad de partidos, democracia. ¿Eh? Incluso en caso de la radio, la televisión u otros medios de telecomunicaciones, respecto de las cuotas de tiempo de transmisión para ese acceso y los horarios en que se asignen dichas cuotas. Qué mala la ley Burton. ¿Qué más dice para que se levante el embargo? Fíjate, no han hablado de meterse en Cuba, no han hablado de invadirte, no han hablado de mandarte un ejército, han hablado de mandarte dinero, de garantizarte que cuando tú seas libre y democrático te van a quitar las sanciones. ¿Qué más dice la ley Burton? Umbrete, echa para acá que vamos a hablar de la ley Burton. Por eso no me sacan ni en Confilo, ni en la mesa redonda, ni en ninguna de las payasadas de ustedes. Saca esto, venga, sácalo. ¿Qué más dice? El asesor de Umbrete, miren, que se celebren las elecciones libres bajo la supervisión de observadores internacionales reconocidos como la OEA, la ONU y otros inspectores. Fíjate cómo hasta la ONU, que es cómplice de la dictadura cubana, la meten aquí para que observe las elecciones libres en Cuba. Fíjate, aquí no está el asesor de Estados Unidos que va a ir a decirte que sí. No, que venga la ONU para acá. A ver, métete ahí y mira cómo ellos ahí van a hacer sus elecciones y dime que está todo legal. ¿Está todo legal? Levantamos el embargo. ¿Qué más? A ver. Haya puesto fin a toda interferencia de las transmisiones de Radio Martí y Televisión Martí. Sí, que llegue a Cuba la información de verdad. Que se acabe la censura. Cuando se acabe la censura, levantan el embargo. ¿Qué más? Exprese públicamente y demuestre en la práctica su decisión de avanzar en el establecimiento de un poder judicial independiente. Anda, qué cosa más mala. La separación de poderes, que es la base de un Estado de Derecho. Fíjate tú, para que quiten el bloqueo, en Cuba tiene que existir un Estado de Derecho. Qué malo, ¿no? ¿Qué más? El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionales reconocidos que se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es país signatario. Que se respeten los derechos humanos. ¿Qué más dice la ley Burton? La creación de condiciones para el establecimiento de sindicatos independientes, según se definen en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Es decir, que se creen sindicatos libres en Cuba. Eso también dice la ley Burton. Libres sindicatos, derechos humanos, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad para los presos políticos. ¿Qué más dice la ley Burton? Que el gobierno de transición no incluya ni a Fidel ni a Raúl Castro. Fidel
ya murió y Raúl va a morir también, y no puede incluir ni a Fidel, ni a Raúl, ni a Ramiro, ni a Canel, ni a ninguno del buró político del partido, ni ningún comunistón chivatón. Pero bueno, la ley dice Fidel y Raúl Castro, que haya dado garantías adecuadas para que permitirá la distribución expedita y eficiente de la asistencia al pueblo cubano, es decir, que ese gobierno de transición no se robe la ayuda que se le va a dar al pueblo. Dice, posibilidad de restituir la ciudadanía a las personas nacidas en Cuba que regresen a Cuba. La garantía del derecho a la propiedad privada, libertad de expresión, libertad de prensa, incluida la concesión de permisos a los medios de comunicación y a las compañías de telecomunicaciones de propiedad privada para operar en Cuba. ¿Qué te dijo Humberto López, cubano? ¿Qué te dijo Humberto López? Que te iban a quitar tu casa, que te iban a quitar la tierra, que te iban a quitar la escuela, que te iban a dejar desamparado. ¿Qué dice la ley Helburton? Medidas apropiadas para devolver las propiedades o para indemnizar a esos propietarios. No dice nada de quitar. No dice nada de tirarte para la calle como un perro. No dice nada de que te quedes sin escuela. Fíjate la mentira. ¿Hasta dónde llega? Te lo vuelvo a leer entero para que lo escuches y te lo grabes. El miedo que tú puedas tener ahora mismo, quítatelo. Porque lo que te dijo Humberto López sobre la ley Helburton es falso. Categóricamente falso. ¿Qué dice? La adopción de medidas apropiadas para la devolución a los ciudadanos de Estados Unidos y a las entidades cuyo 50% o más sea propiedad en usufructo de ciudadanos de los Estados Unidos, las propiedades confiscadas por el gobierno cubano a tales ciudadanos y entidades el 1 de enero de 1959 o después, o para la indemnización de esos ciudadanos y entidades por dichas propiedades. ¿Dónde está aquí que te van a quitar la casa, que te van a quitar la tierra, que te van a quitar la escuela, que te van a quitar no sé qué, no sé cuánto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y entonces la gente en Cuba sigue tragándose el mojón del cuentecito de ahí viene el lobo. Sigue tragándose la mierda del cuentecito de que, uy, qué malo, nos van a quitar todo. ¿Por qué no te han leído la ley, coño? ¿Por qué no te la han leído en el noticiero como te la estoy leyendo yo? Para que tú, persona inteligente cubano, puedas valorar por ti mismo qué es lo que tú quieres. Si seguir con el apagón y con los principios revolucionarios o que venga un gobierno democrático y poder tener prosperidad y libertad. ¿Qué tú quieres? Bueno, aquí tienes la opción de elegir con la ley Helburton. ¿Qué más dice la ley Helburton? Dice Jensor. Pregunta interesante. Una pregunta. Si yo soy un cubano muerto de hambre y no tengo el dinero para pagar la indemnización y que quede claro que me acaba el comunismo. Jensor, tu pregunta es buenísima. Por eso le he puesto. Jensor, aquí se está hablando de la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de transición en Cuba, no del ciudadano cubano. Fíjate que todo esto es para un gobierno de transición o democrático. Tú no vas a tener que indemnizar a nadie como ciudadano. Eso quien lo tiene que hacer es el gobierno que asuma el poder en Cuba, en una Cuba democrática, le van a levantar. No, además, lo dice claro, la adopción de medidas apropiadas, no dice la indemnización ipso facto. Dice que tú tomes medidas encaminadas a o devolver las propiedades o indemnizar. No lo tienes que hacer en ese momento para que levanten el embargo. Tienes que adoptar las medidas. ¿Cuáles son las medidas? Las medidas son orientadas al gobierno, no a ti como ciudadano. Es el gobierno democrático el que tiene que decirle a Estados Unidos, mira, no te vamos a devolver las propiedades porque ahí vive gente. No puedo quitarle la casa a la gente. Te vamos a pagar, te vamos a indemnizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, a lo mejor con una disminución de los aranceles para las empresas norteamericanas
o abonos a 5 años, a 10 años del tesoro, o con cuotas. ¿Mm? No es el cubano de a pie el que tiene que pagar, es el gobierno de transición, el gobierno democrático, el que tiene que ponerse de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y con los propietarios para determinar cómo se va a establecer esa devolución o esa indemnización, que es la vía más apropiada ahora mismo, la indemnización. ¿Por qué? Porque hay propiedades que ya ni siquiera existen, porque los comunistas las han desbaratado. Por tanto, no hay nada que devolver. En muchos de los casos no hay nada que devolver. Entonces, la vía más apropiada sería la indemnización. Jensor le preocupa y dice, coño, yo estoy aquí en Cayo Hueso, no tengo un peso partido al medio, ¿con qué voy a pagar yo? No, no te preocupes, no tienes que pagarlo tú. ¿Tú has visto todo el paquete de ayudas que te he mencionado antes? De Estados Unidos, de organizaciones internacionales, de otros países. Todo ese paquete de ayuda. Ese paquete de ayuda es para que el gobierno democrático pueda echar a funcionar el país. Y cuando el país comienza a funcionar, ese mismo gobierno democrático es el que entonces va a coger a los propietarios de Estados Unidos, no tú, cubano, en tu casa, sentado ahí en Centro Habana, no tú. El gobierno democrático es el que va a coger entonces a esos propietarios y les va a decir, miren, tu propiedad no te la puedo devolver, te la voy a pagar, te voy a indemnizar por lo que te robaron los comunistas. No es mi culpa, fueron los comunistas, pero yo te voy a pagar. ¿Cómo te voy a pagar? Así, 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 así. Pum. Ya está. Así que Jenson, amigo mío, quédate tranquilo. ¿Mm? Quédate tranquilo. No, Jenson, esto no existe. No existe, pero igualmente quédate tranquilo porque no eres tú el que lo va a pagar. Esto se está hablando de gobierno, no de ciudadano. ¿Vale? ¿Qué más? Dice, escuchen también, esta parte es importante, se hayan extraditado o puesto de otro modo a disposición de los Estados Unidos a todas las personas requeridas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos cometidos en los Estados Unidos y se haya permitido el establecimiento en toda Cuba de observadores internacionales de los derechos humanos que actúen con independencia y sin trabas. Es decir, hoy en Cuba hay criminales de los Estados Unidos escondidos ahí en Cuba. Gente que ha matado policías en Estados Unidos, terroristas de Estados Unidos, están escondidos en Cuba, viviendo en Cuba. Dice Estados Unidos que si los devuelven o que para que quiten el embargo, otra de las condiciones es que devuelvan a esos criminales. Ahora, también aquí se está hablando de comunicación entre un país democrático y un gobierno nuevo democrático. Y si yo te voy a devolver a ti, Estados Unidos, los criminales que tengo aquí, y te los voy a devolver, porque no quiero mierda en mi país, también te voy a pedir que los que están en el tuyo me los eches para acá. ¿Quién es? El que se robó los 5 millones de pesos en acopio, el que reprimió en el acto de repudio, el chivatón que torturó al plantado y que luego se fue para Estados Unidos. Todo eso para acá. Porque como yo mismo ya te voy a devolver a ti, a las panteras negras que están en Cuba, para que tú los juzgues ahí, yo quiero también que tú me devuelvas a los comunistas eso, para juzgarlos yo aquí. ¿Mm? Por eso les decía yo a las clarias, les decía yo a los chivatones, les decía yo a los militares, que cuidadito, porque la ley Helburton, una de las cosas que dice es que ustedes que hoy están en Estados Unidos y en España pueden terminar juzgados en Cuba por criminales que son. ¿Mm? Así que vayan pensando de qué parte se van a poner. Esto es la ley Helburton, completica. ¿Mm? Completica.